y hemos invitado por eso al abogado penalista Luis Lamas Pucho, que ya en varias oportunidades nos ha ayudado a darnos el contexto y el marco jurídico, el marco legal de algunos procedimientos. En este caso, doctor Luis Lamas Pucho, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Una vez más, se trata de del anuncio de que el señor Barata no va a participar, no va a prestar declaraciones en el proceso que se le sigue, en el contexto general de la trama Lavajato. ¿Qué significa eso y cómo lo explica usted? Bueno, desde el punto de vista estratégico y político, era previsible que Barata no declarara en términos de una serie de argumentaciones de carácter jurídico suscitadas en la jurisdicción brasilera y como consecuencia también de algún manejo sobre los temas respecto a la importancia que tiene la información que requería la justicia peruana en su condición de testigo y colaborador a los efectos de poder esclarecer estas imputaciones que existen contra Ollantumala y Nadine. En esa línea de análisis era importante su declaración, pero hemos visto que en la práctica ha ido dilatando hasta finalmente pronunciarse en forma categórica que él no va a venir a la jurisdicción del Perú y que no va a declarar, ¿no? Lo que se le solicitaba es que participara vía Zoom, ¿no? Por medios digitales. Nadie ha pedido que venga al Perú, ¿no? Sí, pero en síntesis su negativa era categórica. ¿Pero cuál es el argumento? ¿Por qué no colabora? Porque es parte de un entramado de carácter estratégico judicial que tiene varias líneas de acción, ¿no? Tanto en cuanto a lo que sucedió en el Perú respecto al proceso mismo de colaboración, en cuanto a la información que proporcionó en el proceso de colaboración y en última instancia en cuanto a razones que evidentemente parten de lo que habría resuelto en sentido favorable a la Corte Suprema de Brasil. Entonces la situación política en Brasil ha cambiado de manera significativa. Con la llegada de Lula. Con la llegada de Lula y como consecuencia de eso, estando Lula vinculado a estos temas de corrupción, la posición política judicial del tema, entiendo yo que es abstenerse de participar y como resultado de eso estar amparados en una medida importante por la prerrogativa que les asiste estar en Brasil y protegidos por la legislación brasileña, ¿no? ¿Cuánto daño hace a los intereses del Perú? Los intereses del Perú es que se haga la verdad, que sepamos qué es lo que sucedió y quién es responsable de qué. ¿Hasta qué punto nos perjudica la actitud del señor Barata, que como usted dice, está amparada en la evolución de la jurisdicción brasileña? Todo va a depender de la consistencia y de la fortaleza de los elementos de convicción y de las pruebas que la Fiscalía tenga que presentar a los órganos judiciales en el entendido de que se ha solicitado la anulación del proceso de colaboración. Como es comprensible, para poder participar ya no como colaborador ni como testigo, sino como acusado, la Fiscalía tiene que formalizar una acusación ante el órgano jurisdiccional y para poder condenar se necesitan pruebas. A partir de ahí dependerá de la consistencia de esa acusación que se va a someter a un control para que Barata y otras personas, sobre todo en el caso específico de Barata, deje de ser colaborador en el caso que se haya aprobado la desaprobación en su condición de colaborador y se convierta en un procesado común y corriente, ¿no? Ahora, ¿qué tanto perjudica o beneficia las expectativas, digamos, jurídicas que tiene el Estado peruano sobre el particular? Como te manifesté, es muy importante la consistencia de la teoría del caso que ahora va a manejar la Fiscalía. Ahí creo yo que hay algunas falencias en términos de que, por lo menos de lo que se conoce, gran parte de la imputación de parte del Estado peruano a Odebrecht en general ha partido del proceso de colaboración. Mientras tanto, se ha tenido como máxima aprobación de los elementos de convicción lo que decían los colaboradores.
Al anularse este proceso de colaboración, el contenido de la colaboración en términos de imputación, como colaboración, deja de tener validez. Y Barata se convierte en un investigado común y corriente, en cuyo caso entiendo yo que la Fiscalía, al prescindir de lo que ha dicho Barata en su condición de colaborador, tiene que recurrir a la consistencia y el valor de las pruebas, que es lo que va a sustentar la imputación. Hay dos tipos de pruebas, las pruebas fácticas y directas, como también hay las pruebas indiciarias, en el sentido de inferir, de concluir bajo una apreciación lógica que esos hechos en diferentes contextos sucedieron como debe preconizar esa imputación penal. Ahora, acá hay varios niveles, varios momentos, ¿no? El primero es la anulación de la colaboración. El acuerdo que firmó la Fiscalía con la empresa Odebrecht va a ser anulado. Eso es, todo el acuerdo con los montos fijados como reparación y eso demás. es lo que habría que conocer un poco más. Entiendo que debe ser así, porque la colaboración parte de las aseveraciones que hace un colaborador, que han sido verificadas. Y esas aseveraciones dejan de ser una colaboración y se convierten en pruebas. Entonces la Fiscalía tiene un contexto interpretativo para que sobre la base de lo que indagó, investigó y se aprobó en la colaboración eficaz, se convierta en una imputación. Pero esa imputación, como acabo de manifestarte, tiene varios niveles. El primero es el tema de la desaprobación o la anulación de la colaboración eficaz, que es una especie de pequeño proceso. Pero lo que decía Barata, basta para anular todas las colaboraciones que no, muchas otras estoy personas. hablando específicamente en el caso de Barata. Pero digamos que tomar una medida genérica porque una persona se niega. Lo que pasa es que ese proceso de colaboración no se conoce a ciencia cierta, porque se ha mantenido absolutamente secreto. Entonces habría que conocer en qué términos se arribó a esa colaboración, cuál fue el rol que tuvo Barata en ese proceso de colaboración en cuanto a la información que proporcionó. Y a partir de ahí se podrán sacar algunas conclusiones respecto a las implicancias y a la proyección que puede tener la anulación del proceso de colaboración en cuanto al contenido de la imputación para entrar a esa segunda etapa que va a ser la acusación. Y ahí, como te manifestaba... ¿Pero cuándo se prevé que entremos a la etapa, a la fase de acusación? Bueno, en principio ya hay un proceso, un juicio oral en curso. Todo dependerá de cuál va a ser el curso y el devenir de esa solicitud de anulación de la colaboración, porque mientras esta colaboración no esté anulada, sigue estando vigente y por lo tanto, aun cuando la Fiscalía lo haya pedido, la situación de colaborador prevalece. Es decir, tiene que ser un juez el que declare nula la colaboración y a partir de ahí Barata deja de ser colaborador y se convierte en un investigado como cualquier otro. Entonces todo va a depender en ese primer momento de cuál va a ser el debate y la discusión para anular la colaboración y en qué términos. En segundo lugar, habría que conocer cuál es el contenido de esa negociación, cuáles fueron los hechos fácticos que sustentaron la validez de esa colaboración para que esos hechos puedan ser convalidados ya no como colaboración, sino como parte de la investigación que ha desarrollado el Ministerio Público. Para haber sido colaborador, él ha confesado su culpabilidad. Por supuesto. Ahora, todas esas confesiones y las declaraciones hechas hasta ahora, ¿son o no piezas en el proceso? Una cosa es que no declare más, pero ya hay declaraciones oficialmente hechas ante la Fiscalía. Bueno, la Ley Procesal Penal en materia de colaboración establece que lo que se ha actuado en la colaboración no puede ser utilizado en un proceso siempre y cuando la información que proporcionó el colaborador no fue homologada por el Poder Judicial. Contrario census, en este caso sí se homologó esa información porque se convirtió en colaborador. Entonces, el contenido, la validez, la trascendencia, la importancia de lo que brindó Barata en su proceso de colaboración
tuvo que estar sustentada en hechos fácticos, en documentos, en procesos de licitación, cómo se realizaron las coimas en esos términos, y eso es el sustento fáctico que va a tener que tener presente la Fiscalía para poder acusar, porque si no es así, no tiene nada, porque todo está en el contenido mismo de la colaboración. Al anularse la colaboración, se anula el contenido, y como resultado de eso, queda, digamos, limpio el camino para que la Fiscalía, de acuerdo a su trabajo, su labor, el contenido, más allá de lo que se dijo, porque no creo tampoco que todo lo que afirma y sobre lo cual se sustenta la Fiscalía debe estar ceñido exclusivamente a la colaboración de Barata. Hay una infinidad y un universo de circunstancias que van a servir como indicios o como pruebas en el caso que se anule la colaboración, claro, y se convierta en acusación. De acuerdo. La pregunta es entonces si lo que ha declarado ya puede ser utilizado o no en el proceso. Sí, debe ser usado. Ya. Debe ser utilizado porque no solamente se trata en principio de un dicho, sino que ese dicho tiene... tampoco no es una firma. Esos dichos, en una pretensión de un colaborador, tienen que estar corroborados. Es justamente ese momento en la que se verifica que lo que dice el colaborador es cierto para que pueda proceder la colaboración. Pero entonces ha habido una constatación, una verificación fáctica de lo que dice. Gracias a eso que eres colaborador eficaz. Así es. Porque si hubiera dicho cosas que no tenían fundamento, no tenían pruebas, no se lo hubiera aceptado. No sería colaborador. Pero entonces, ¿cuál es la consecuencia que va a tener que ahora ya no quiera declarar? Por eso te digo, todo dependerá, primero, de qué cosa es lo que se negoció en ese proceso de colaboración. En segundo lugar, dependerá de lo que la Fiscalía ha hecho respecto a la investigación. Porque no solamente se investiga o se investigó o se investigará a Barata, se investiga el entorno en el cual Barata operaba. Sus colegas de Odebrecht. Claro, ahí hay un acervo informativo que se debe haber convertido en elementos de convicción. Y eso es lo que va a dar pie a la prueba para poder formalizar la acusación. Entonces, no es tampoco que la Fiscalía haya cerrado toda su visión del problema y se haya ceñido estrictamente a lo que decía Barata. Esa es una parte. Entiendo que debe ser así, ¿no? Debe tener otro acervo informativo, elementos indiciarios, otro tipo de pruebas que van a fortalecer esa hipótesis a partir de la anulación del proceso de colaboración. De acuerdo. Me parece que ahora sí estamos en contacto audio y video con la procuradora Silvana Carrión. ¿Qué conclusión saca de lo dicho por ella? Mira, la retórica suena muy bien, pero pensar que siendo condenado el Estado peruano va a plantear una extradición sobre la base del principio de reciprocidad y las autoridades en Brasil van a acceder a esta solicitud de extradición, tengo ciertas dudas en el sentido de cómo ha cambiado el comportamiento de las autoridades judiciales respecto al caso Lavajato. Entonces, estoy casi seguro de que de manera previa se habrá analizado esa posibilidad en términos de que se accediera a futuro a la solicitud de extradición. Pero el señor Barata sigue siendo un funcionario de Odebrecht y me imagino que él actúa o interactúa sobre la base de esas decisiones a alto nivel que, como te vuelvo a repetir, en síntesis, el proceso de extradición puede durar varios años. Primero que todo, tendría que someterse a las autoridades judiciales de Brasil, a ver si accede o no accede a una solicitud de extradición, cuando ya hay un precedente en el sentido de que no debe declarar y que ahora, no debe compartir la prueba. Lo que sí ¿no? parece claro es que no podría salir de su país si hubiera una orden internacional de captura que el Perú logre que Interpol formule. Eso dependerá de una serie de circunstancias, porque tampoco no descarto la posibilidad de que recurra a una acción de carácter constitucional con miras a llegar al sistema interamericano de derechos humanos. Barata, ¿no? Para anular esa decisión, porque acá hay una experiencia tendremos que lidiar también, ¿no?, por un nuevo tema entonces ante la Corte. Ojalá que nuestros abogados y el procurador y el embajador presente allá hagan su trabajo de la mejor manera posible y que no acumulemos derrotas judiciales en esa instancia. Muchas gracias, doctor Lamas Pinto, por tu presencia, por contribuir a que comprendamos. Hemos sacado como conclusión de que quizá
no es un daño irreversible al establecimiento de la verdad, porque ya hay declaraciones de él, pero que va a ser difícil que el Perú le tuerza la mano a la autoridad brasileña, puesto que en la cúspide del Estado si haya alguien que ha estado preso por el caso Lava Jato y que no tendrá mucho interés en que se colabore para que salga a luz todo lo que le puede concernir. Muchas gracias.